Hola a todos, muy buenas noches. Hoy Hola, de buenas nuevo noches. por acá con mi esposo, con Nicolás, quien nos está acompañando, porque vamos a empezar a responder unas preguntas que me han hecho en las redes y hoy el tema es exactamente cuál. Bueno, entonces se recopilaron todas las preguntas que te han hecho. Se te recopilaron todas las preguntas que te han hecho y se organizaron de tal manera que hay dos temáticas. Ok, Si el tiempo lo da, pues hacemos todas las preguntas. De lo contrario, pues quedarán pendientes. ok. Entonces tú dirás. Bueno, yo quisiera hacer un énfasis el día de hoy. Es que las preguntas que me han hecho, a mí me encanta responderlas desde mi posición, desde mi experiencia, acerca del conocimiento, acerca de todo lo que he aprendido durante un tiempo, ¿no? Vale la pena aclarar que mi interés es que ustedes también tengan un pensamiento autocrítico, que también intenten entenderlo desde otro punto, ¿no? Como que, bueno, esto lo dijo tal persona y qué tal como yo lo puedo hacer desde mi experiencia. Esto es muy importante Ok, porque pues yo no tengo ninguna verdad. A mí me encanta compartir mi conocimiento, me encanta que ustedes hagan parte de esta comunidad para que todos nos podamos, digamos que, dar una información unos a los otros para poder evolucionar, para poder compartirnos, para poder entendernos, porque hay veces tenemos tantos vacíos y no sabemos con quién compartirlo, no sabemos a quién preguntarle, no perfecto. sabemos cómo realmente podemos llegar a entendernos a nosotros mismos. Entonces, este espacio es para esto, para que nos hagamos preguntas unos a los otros, para que a través de las preguntas que personas hacen muy amablemente, nosotros las podamos empezar a responder y que ustedes también las puedan interiorizar y empezar a manifestar en sus vidas diarias en base a la experiencia. Entonces, es Perfecto. muy importante que lo tengamos en cuenta. Ok, ¿Vale? entonces vamos a darle inicio. Ok. ¿Cómo ayudar a medir los riesgos de nuestros hijos que muchas veces no les da miedo nada? Bueno, vamos a definir qué es un riesgo, ¿sí? Un riesgo es una probabilidad, es algo que me está amenazando, es algo que posiblemente yo tengo dentro de mi mente que puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, eh, vamos a hacer de cuenta como la compañía de seguros, ¿cierto? La compañía de seguros, ellos venden miedos, ¿cierto? Entonces ellos aseguran un miedo que yo tengo allá adentro por la probabilidad que puedo tener a un riesgo, a un desastre. Entonces ellos dicen, cuidado que tú puedes llegar a tener esto, tú puedes llegar a tener aquello, tú puedes perder esto. Entonces, digamos como que ellos miden esos miedos que tenemos los humanos y los aseguran con el fin de controlar algo para si en algún momento llega a pasar eso, pues entonces finalmente voy a tener como un control. Eso es lo que hace una compañía de seguros, que esto no se trata ni que yo los esté ni criticando ni juzgando su trabajo lo hacen bien, pero es como para que ustedes lo puedan entender. Ahora, un riesgo está en la probabilidad. La probabilidad de tener algo siempre está desde que nacemos, inclusive antes de que vamos a nacer, nuestra memoria prenatal ya tiene un riesgo, tenemos el riesgo y el mayor riesgo es el riesgo a morir, ¿cierto? Entonces es el primer miedo que vamos a tener, es la supervivencia. Entonces el riesgo, digamos que lo podríamos poner como en dos ámbitos, ¿cierto? Entonces o lo puedo prevenir por medio del autocuidado, por medio de la prevención, también lo puedo hacer, o lo puedo hacer por medio de la insatisfacción de que yo hay algo que voy a crear en mi mente que me va a pasar, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de los niños porque esto fue específicamente en nuestros hijos. Nuestros hijos están explorando. Desde que nosotros nacemos, nosotros tenemos la probabilidad o el riesgo
de caernos, de que nos comamos algo y nos ahoguemos, ¿cierto? Entonces tenemos probabilidades de riesgo, pero a través de eso tenemos la experiencia y aprendemos de dicho evento. Nosotros aprendemos a caminar a través de que nos caemos, porque si nos caemos entendemos cómo voy a tener el equilibrio, cómo voy a manejar el volumen de mi cuerpo, cómo voy a poner las manos, cómo voy a tener esos mecanismos de supervivencia. Los niños son demasiado espontáneos, son muy libres, son muy expresivos, son muy ellos. Ellos no tienen esos condicionamientos que tenemos los adultos en que ¿qué pasaría si yo camino de esta forma? Entonces, no voy a decir esto porque voy a tener el riesgo de que mi jefe me eche, ¿cierto? ¿Cómo voy a tener, todo está mucho más controlado en una mente adulta que no en una mente de un niño? Entonces, yo no le puedo decir a un niño que no haga algo porque lo voy a condicionar. Lo voy a condicionar a algo que posiblemente él dentro de su mente no lo tiene descrito, sino, o sea, está puesto por mí, está puesto por un adulto en base a mis miedos. Cuidado que te vas a caer, es que tú ya, si viste, vas a cometer esto, vas a cometer aquello. Entonces el niño crea como toda una cantidad de pensamientos de que yo ya voy a tener un miedo frente a eso que me está diciendo mi mamá. Entonces lo que yo propongo acá no es que le quitemos esa espontaneidad de explorar, de crecer como niños, de aprender a través de cómo me descubro, ¿no? Porque acá es importante, es me descubro. ¿Cómo me descubro? ¿Cómo a través de la experiencia yo puedo seguir aprendiendo? ¿Cierto? Entonces, eso es como el riesgo. Pero el riesgo nunca se quita. Nunca voy a quitar el riesgo para nada. Entonces, les voy a decir un ejemplo que es de muy mi hija. Mi hija pequeña tiene 7 años. Todos los días llega con un golpe, ¿o no? Todos los días llega golpeada en la cara, con colladitos, que se pegó, que se rasguñó, que se subió al árbol, que hizo esto, que hizo aquello, porque dentro del medio en el que ella se mueve, ella explora y puede generar algo. Pero a través de eso, ella también está aprendiendo. Si yo me subo al árbol de esta forma, pues este árbol tiene una altura así de esta manera y pues me puedo caer. Ahora, o sea, el riesgo se puede intentar con la prevención, pero no se puede quitar porque finalmente, si eso es lo que tiene que pasar, va a pasar. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Esa es como la respuesta que yo les diría como mamá, porque yo soy mamá de 2 niñas, el riesgo con mis papás, el riesgo que puede tener mi esposo. Entonces yo no puedo dejar de salir a la calle porque me puedo tener millones de riesgos. Puedo tener millones de riesgos, entonces no me puedo quedar quieta. No me puedo quedar en un espacio acá porque es que yo, no, pues yo tengo que hacer las cosas. Yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir al supermercado, yo tengo que salir a correr, yo tengo que salir esto. Entonces, yo no puedo evitar eso, sino a través de la prevención sana y vivir dentro de mi momento presente, que pues es lo que realmente los niños viven. Los niños viven a través del momento presente, que eso es lo que nos hace falta a nosotros. No sé si tú tengas algo que decir frente a que pues tú tienes No, unas hijas. no, no, para nada. Listo. Eh, ya casi respondiste a la siguiente pregunta, porque quiere decir, ¿el miedo es innato o aprendido? Bueno, aquí hay algo que yo quiero resaltar. Cuando estamos dentro del vientre de la mami, yo muchas veces he dicho que ahí estamos como dentro de la unidad. Ahí no nos preocupamos por nada, ahí todo nos llega. Estamos calientitos, Está sostenida. estamos sostenidos por la mami, escuchamos el sonido del corazón de la mami, no tengo frío, no tengo calor, no tengo que vestirme, no tengo que pedir comida porque simplemente hay un mecanismo que me da la comida, que me da todo, ahí está con todo. Una vez que yo tengo un proceso de parto, cuando yo salgo, lo inmediato que voy a sentir desde bebé es el miedo, porque tengo que empezar a sentir la supervivencia. Tengo que respirar. Allá yo respiraba simplemente porque mi mamá lo hacía. Acá yo lo tengo que hacer solo. Entonces yo voy a generar esos miedos a morir. Entonces tengo que, o sea, el miedo es la supervivencia.
¿vale? Entonces, el miedo es innato desde que nacemos, porque estamos en un medio protegido y al otro medio, pues es como que me desarraigan, me quitan y ahora tengo que hacerlo por mis propios medios y ahí pues voy a tener una desconfianza a que posiblemente no lo voy a llegar a hacer, así como lo hice 9 meses de gestación. Sí, entonces el miedo sí es innato y eso nos hace ayudar, bueno, eso nos ayuda a que yo tengo que comer para sobrevivir, en que yo tengo que buscar el abrigo para que no me dé frío, eh, Y, que yo necesito algo. y a esos miedos innatos se les suman los miedos infundidos, Infundados, claro, fundados por los papás. hay, o sea, ya tenemos un miedo que es innato, que es de la supervivencia, más los miedos que están en nuestro entorno, porque es totalmente natural que como humanos y como adultos que somos, pues ese bebé va a aprender los miedos que yo tengo, va a entender que eso hace parte de la vida. Es como que, pues si mi mamá tiene miedo para esto, pues yo también lo voy a tener. Entonces hay niños que dicen, sin que hayan visto algo, yo le tengo miedo a un ratón, no, que nunca se me acerque un ratón, nunca han visto el ratón, no han experimentado si ese miedo es real o no para ellos, Y menos sino como ellos. amenaza. Exacto, y menos como una amenaza porque posiblemente no han estado expuestos a eso, sino que es aprendido en el entorno. Entonces, yo diría que esos son los dos, son innatos y son aprendidos a través del tiempo y y son alimentados, porque es que eso también se alimenta todo el tiempo. Entonces, si mi mamá dice que le tiene miedo a los ratones o si mi mamá le tiene miedo a los hombres porque es que los hombres son malos y entonces a mí me quitaron y entonces sí me dejaron y entonces los hombres, pues yo le voy a poner una información a mi hija, ya, o a Mentira. mi hijo referente a un miedo que no es de él, pero es mío, ¿cierto? Entonces, eso es alimentado más a eso. Ay, o sea que si yo me meto con tal persona o si yo hago esto, entonces yo voy a tener la predisposición a generar ese riesgo. Entonces ya se empiezan a generar riesgos en la mente de los niños. Eso es Y ese exactamente miedo lo que se está puede pasando. convertir en trauma. Claro, de los miedos, que son los innatos y los aprendidos, se generan traumas que a largo plazo, a corto o a lo que ustedes digan, en tiempo se va a explotar y se va a manifestar en varias cosas que son en base a las emociones. Un miedo va a generar siempre varias emociones al mismo tiempo. Entonces vamos a hablar de un ejemplo. Hablemos de un miedo a las alturas. Hablemos del miedo a las alturas. ¿Yo por qué tengo miedo a las alturas? Sencillamente porque me siento incómodo en una parte elevada y ¿Sí? siento que me voy a caer y me voy a morir. Claro. Entonces, si te das cuenta que lo que acabaste de decir es una incomodidad, el miedo viene por una incomodidad de no estar protegido o que yo no controlo algo, El ¿cierto? control. Entonces, como yo no lo controlo, entonces voy a tener el miedo a pasar algo. Entonces, yo lo alimento más y lo alimento más. Ok, ¿Sí? Eso es básicamente los dos, aprendidos e innatos. ok. Entonces, ¿cómo diferenciar entre el miedo y la incertidumbre? Bueno, vamos a hablar primero qué es incertidumbre. Vamos a definir qué es incertidumbre. La incertidumbre es el desconocimiento de algo que yo no sé qué va a pasar. Entonces es algo que yo estoy mandando hacia el futuro. Yo ahorita en este momento presente puedo controlar que yo estoy en un live y que estoy respondiendo unas preguntas, ¿cierto? Entonces estoy respondiendo algo, ¿sí? Entonces en esa respuesta pues puedo controlar, pero no sé qué va a pasar más tarde. No sé qué vaya a pasar, entonces me va a generar la incomodidad de no saber y no controlar. Entonces, es importante que la incertidumbre es el desconocimiento de algo que no puedo ver o que no puedo tocar, o que no puedo llegar a decir, bueno, ¿y qué pasa si yo me voy de viaje? Y si yo llego, ¿será que ese día va a ser sol? ¿Será que ese día va a ser viento? ¿Será que me llevo una chaqueta? Voy a tener una incertidumbre, porque no sé, por más que lo intente, yo voy a tener, digamos, como unas probabilidades, pero yo no lo voy a controlar. Entonces la incertidumbre me va a generar un miedo.
Y en la Mal manejado incertidumbre se convierte en miedo. se convierte en miedo. No, 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 mal manejado no, es un miedo, porque yo debería estar confiada en mi momento presente. Yo debería estar en mi momento presente. ¿Sí? Si yo no estoy en mi momento presente, estoy en otro lado o estoy en el pasado o estoy en el futuro, por lo general la incertidumbre tiene que ver con el futuro. Yo me voy al futuro. ¿Sí? Entonces yo estoy generando una incertidumbre ahora si yo pregunto mañana cómo será el clima. Mañana cuando salga a hacer deporte, ¿qué me voy a poner? Eso es una incertidumbre porque puedo tener diferentes tipos de probabilidades, o sea, puedo tener unas millones de probabilidades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo lo voy a manejar? ¿Cómo manejo la incertidumbre? Es volver al momento presente. Es qué tengo ahora. ¿Qué es lo que me está pasando aquí? ¿Qué puedo hacer ahora mismo? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Pues contestar la pregunta. ¿Sí? Que tengo miedo de que no pueda contestar la pregunta. ¿Qué puedo hacer para quitarme este miedo ahora? Porque si yo hace 2 horas antes de entrar aquí a live, ¿cierto? Yo tengo el miedo, oh, por Dios, ¿y qué tal? ¿Qué? ¿Cierto? ¿Qué talazo? ¿Y qué talazo? ¿Cierto? Entonces, eso es importante que yo me quite las expectativas. La incertidumbre nos lleva a tener expectativas. Perfecto. ¿Sí? Pero yo quisiera hablar de algo muy importante acá, es que hay como 3 definiciones de incertidumbre, ¿sí? Una que es la por probabilidad. Entonces, yo ya tengo una información, es una información previa, ya tengo una información y qué tal que pase esto, ¿cierto? La otra es la incertidumbre por ambigüedad. Entonces es, si yo hago esto, puede ser que pase esto o puede ser que pase aquello. Entonces, si yo no tengo claro y tengo tanta duda en eso, muy posiblemente la voy a dejar de hacer. ¿Sí? Eso es lo que puede generar este tipo de incertidumbre. Y la otra es, no sé del tema, no conozco, no sé cómo viajar en un avión, no sé porque no tengo la experiencia de subirme a un avión. Entonces, como no la conozco, tengo una incertidumbre horrible. ¿Sí? La primera es la incertidumbre que ya conozco. Ya me subí a un avión y me dio algo porque hubo turbulencia, me puse súper nerviosa, me dio vómito, yo qué sé. Entonces, cuando te vayas a volver a subir a un avión, vas a tener una incertidumbre por probabilidad. Okay. Quiere De decir que yo repetición. ya tengo una probabilidad de repetirlo. Entonces, yo voy a crear eso porque como ya me pasó, ¿cierto? La otra es, y bueno, ¿y qué tal que sí? ¿Y qué tal que no? Y entonces eso es como cuando yo me voy a lanzar a algo nuevo, me voy a lanzar un emprendimiento, ¿sí? Entonces, ¿y qué tal que yo no venda? Pero eso no lo vas a saber si no lo haces. Entonces, siempre está basado en la experiencia y la otra, pues efectivamente yo no lo sé. ¿Listo? Pero ahora no hemos hablado del miedo, porque ya hablé de la Sí, incertidumbre, ahí viene la pero pregunta. vamos a poner el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo, como yo lo dije, es una sensación de que yo estoy separado de algo, ¿cierto? Cuando yo estoy dentro del vientre, no estoy separado, estoy feliz. Estoy, digamos, como en un medio totalmente tranquilo donde todo a mí me dan. Sí hay las emociones de papi y de mami, pero sin embargo estoy protegido a pesar de esas emociones porque a ellas las estoy ya empezando a aprender. Pero cuando yo estoy en el primer miedo, que es en el innato, de que yo siento que estoy separado, que no hay nada que me proteja y que me tocó solo, entonces empiezo a tener grados de supervivencia. Entonces, ¿qué nos hace el miedo? Entonces nos hace tener la sensación de las palpitaciones mucho más rápidas, las sudoraciones, los, El bloqueo. los ojos, tenemos un bloqueo, en nuestros ojos se empiezan a paralizar, ya no puedo hablar, ya no puedo decir, ya empiezo a generar más emociones que atraigo acerca de ese miedo. Entonces, de un miedo puedo atraer más emociones que hacen que yo alimente más ese miedo y que pues yo finalmente quede muy estático. Un miedo es, estoy tan estático, estoy tan quieto que no puedo hacer nada. Eso es, ahora sí hice como el miedo Y y se la puede incertidumbre. desbloquear, trabajar, atacar el miedo y la incertidumbre. Las Claro, dos son sujetos de desaparecer. claro, porque es que
si yo, o sea, el miedo es innato, pero yo siempre tengo que enfrentar dicho miedo. Yo ahorita creo que hay una de esas preguntas, Bien, ¿cierto? ya miramos. ¿Cuál es la mejor herramienta para trabajar los miedos? Enfrentarlos. Mire, se los digo por experiencia, no porque me lo esté inventando ni para que ustedes acá a mí me crean, porque a mí no me interesa que me lo crean, sino aquí lo que nos debería importar realmente es que todos tenemos miedo, todos los humanos tenemos miedo, todos tenemos en diferentes tipos, o sea, en diferentes grados. No podemos subestimarle el miedo a otro, pero ¿usted por qué le tiene miedo a un ratón? ¿Usted por qué le tiene miedo a subirse a un avión? Pues porque tiene miedo, porque está bien, porque dentro de su mente lo creó y se siguió creando. Entonces, o te paraliza o te ayuda para que tú puedas ser tu mejor versión, porque el miedo también aparece como un maestro, como, es que tú tienes miedo a esto, ¿no? Es como que tú te tienes miedo a exponerte. En mi caso, voy a contar uno de mis miedos. Yo tenía un miedo horrible a exponerme en una cámara, porque y entonces qué tal y que si se me olvida y que si no sé qué, pero el miedo también está sujeto a entender en que nosotros no somos perfectos y que somos vulnerables y que estamos dispuestos a aprender acá y que no hay nada que esté estático y que tú viniste a ser tu mejor versión, ¿sí? Y al enfrentarlo, se le quita el poder. Claro, cuando yo lo enfrento, realmente yo lo veo demasiado grande, entonces vamos a hablar de cualquier miedo. Entonces yo lo veo súper grande, yo no voy a poder, yo me voy a bloquear, bueno, a mí me va a pasar esto, que es lo que se crea en nuestra mente como una fantasía, porque es que generamos fantasías catastróficas que no han pasado, Ahora, pero que nosotros las creamos y creemos que lo peor es que las creemos. ¿Sí? Yo me las he creído muchas veces. Muchas veces yo me creo mis propios miedos y mis propias fantasías, yo me las creo, pero yo no me puedo quedar con eso porque es una linda oportunidad de autoobservación y de autoconocerme porque lo tengo. ¿Qué hace que yo tenga ese miedo? ¿Cómo yo puedo tener una autocrítica muy constructiva de la manera en que, bueno, si tengo este miedo debe ser que yo tengo algo desde mi niñez y tengo que tocar ese dolor, tengo que tocar ese dolor y uno muchas veces el miedo hace que yo no entre a ese dolor porque nos da miedo tocar ese dolor, porque no nos gusta que nos toquen esas heridas. Entonces, esos miedos hacen unas heridas impresionantes dentro de nuestra autoestima. Nos hacen heridas. ¿cómo, bueno, me salí del libreto. ¿Cómo hago para entender la raíz de ese miedo? O sea, si tengo algo que me bloquea, algo que me, por toda la vida, ¿cómo hago para saber cuál es la raíz Ok, y tratar de enfrentarlo y superarlo? ok, acá me gustaría invitar a las personas que están, es que me escriban acá qué miedo ustedes pueden tener o que tienen desde pequeños y que posiblemente los tienen paralizados. Me gustaría que ustedes participen para hacerlo un poquito más dinámico, Dinámico. hagámoslo como más así. ¿Sí? Entonces, yo voy a empezar con el mío. ¿Listo? El miedo a la expresión, a que me muestre, a que me exponga. Entonces, muy desde pequeña me enseñaron desde el colegio en que si uno se equivoca, a uno le hacían bullying. Oiga, tan bruta. Oiga, pero usted por qué respondió así de mal? Entonces, cuando uno estaba en el cole, 3 por 3, y si uno no respondía a lo que estaba por allá y uno por allá decía cualquier cosa, pues uno iba a estar, digamos, como en la exposición de que yo no soy igual al otro. Entonces, estamos en un proceso de comparación. Entonces, uno de mis miedos estaba en la comparación. Estaba en el que yo no soy lo suficiente que el otro es mejor que yo. Entonces, yo lo evalué y yo decía, pero yo, ¿por qué tengo ese miedo? Claro, es mi ego a que no se exponga. A que entonces yo tengo que ser perfecta aquí para ustedes. Yo tengo que decir cosas perfectas, tengo que decir lo suficientemente pues científica y estructurada para que ustedes a mí me crean, para que yo no me sienta mal. Pero realmente, si yo ahorita les acabé de decir, uno de mis miedos a la exposición era este, no, me voy a equivocar, no voy a saber, y entonces sí, qué tal que me critiquen, que me juzguen, que me digan, es porque la raíz, si yo me devuelvo, está dentro de mi niñez, está dentro de mi niñez, es el cállate, él tienes que ser políticamente correcta.
Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que hablas. Puedes tú generar emociones en la otra persona. Te van a juzgar, te van a criticar, pero yo soy la única que me estoy criticando y juzgando y me estoy haciendo daño. Y si yo no me expongo, pues yo no voy a saber si sí o si no sirvo para esto. ¿Sí? Entonces, para que los que están acá, si quieren participar, los invito. Si no, pues vamos a continuar. Entonces, podríamos decir que los miedos vienen de eventos inocentes, que alguien sin culpa o uno sin culpa se los crea y lo trauman. Espérate, acá suena como a que yo voy a culpar al otro. Sí, entonces voy a culpar a mi mamá, voy a culpar a mi papá, voy a culpar al profesor porque me hizo tener ese miedo. No, nadie es culpable de nada. Simplemente ellos están dentro de nuestras vidas por una sincronicidad que yo tengo. Mm. Porque yo vine a esta información como Gina Tatiana Ruiz con el fin de trascender muchas cosas como todos los humanos tenemos que trascender, porque todo está en parte de la unidad. Muy seguramente la profesora que me dijo esto o los chicos que les hicieron fue porque ellos también han sido así. Ellos también les ha tocado así. Los que hacen bullying, por lo general, es porque también les han hecho bullying, ¿cierto? A los que le dicen, ay, cállate, tú no digas, o tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, es porque también sus padres también se los han dicho, ¿cierto? Porque pues hay esa sensación de que si yo me expreso o que si yo digo, entonces voy a ser juzgado. Acá tenemos, creo que, una Sí. pregunta. De J.M. Jiménez, dice, ¿miedo a encajar o ser aceptado socialmente? Importantísimo. Gracias, gracias, gracias. Este miedo yo creo que lo tenemos el 100% de todos. Sí, yo no, pues por el momento no he conocido a nadie, muy seguramente porque mi sincronicidad también está ahí, ¿no? Este miedo que acabo de decir, Juan Manuel, tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Tiene que ver con la sensación de mi autoestima, de sentir que yo tengo que ser lo suficientemente agradable para que el otro me quiera. Entonces yo estoy casi que mendigando amor todo el tiempo. Nos vamos a devolver cuál sería una raíz de ese miedo de Juan Manuel. Es que muy posiblemente él intentó ser importante para sus papás. Intentó que él fuera como un centro de atención. Intentó que él fuera como el mira cómo lo estás haciendo bien. Oye, mira cómo. Y si él no lo hizo bien, entonces, supongamos, cuando regañamos a nuestros hijos, oye, tú no debiste haber hecho eso, porque así, entonces, cuando yo me pongo bravo con mi hijo, entonces le voy a mostrar una indiferencia que él le va a generar dolor y trauma, porque él cree que no está siendo aceptado, ¿vale? Entonces, no me veo y no soy lo suficiente para ser reconocido por el trauma que a mí me han dicho en que si yo no hago lo que papá quiere que yo haga o como papá quiere que yo me comporte, ¿cierto? Entonces, yo no voy a ser querido por mi papá porque mi papá me va a hacer la ley del hielo, que eso ya lo hablé en un podcast que es absolutamente peligroso, ¿sí? Entonces es como, ¿tú no lo hiciste? Tenaz, ¿no? Pues mira a ver cómo te las arreglas. Yo a ti te lo advertí. O mínimo y les dejaban de hablar en sus casas, o el papá se ponía tan serio y que al niño es como, o sea, que ya no me quiere. Entonces, este miedo es esa raíz, esa raíz. Yo diría personalmente que eso hay una buena cantidad de una estadística. Este miedo es muy importante y me gustaría empezar a trabajar un poquito más en este miedo, tal vez en una sesión grupal donde todos compartamos ese mismo miedo y que digamos cada uno nuestras experiencias y que los empecemos a decodificar desde la raíz, que posiblemente dentro de la colectividad vamos a sentir exactamente lo mismo. Y eso nos pasa con el jefe, eso nos pasa hasta con la pareja, ¿no? Entonces, si yo no hago lo que mi pareja quiere que yo haga, y si mi pareja me deja de hablar, y si mi pareja entonces se consigue otra, ¿cierto? Y si mi pareja entonces se va a acostar a dormir en el sofá porque como no le gustó, entonces ahí es cuando yo siento que yo no soy suficiente y tengo miedo a ser aceptada y por eso digamos que atentamos o nos autocastigamos.
nos autocastigamos en ese tipo pues de miedo. Entonces todo Gracias radica, por la pregunta. todo radica en una inteligencia emocional deficitaria, Claro, con yo insisto muchos que, baches. claro, yo insisto que nosotros debemos enseñar a nuestros niños y a los adultos y a los adolescentes a gestionarla así, pero no a evitar el dolor. Acá no podemos evitar el dolor, porque el dolor es algo que nos ayuda a trascender, es algo donde realmente nos conecta con esa negatividad para poder aprender del evento y poderlo superar. Pero en esta sociedad nos han enseñado que gestionar la emoción es callarla. Y cuando la callamos, no la expresamos, y cuando no la mostramos por el miedo a que la herida nos echen más el dolor, pues entonces la callamos. Y eso es súper peligroso, y lo puedo decir hasta por mi propia experiencia. Yo he tenido que pasar varias cosas que pues claramente aquí en este momento, por eso es que las comparto, y es que hay que llegar a esas raíces de esos miedos poco a poco. Yo no te diría como, bueno, yo hace poquito me lancé de un parapente. Yo le tenía un miedo atroz al parapente, a las alturas, yo ahorita lo dije. Yo lo empecé a hacer paulatinamente, y hasta que ya dije, bueno, me voy a enfrentar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo tengo que hacer. Yo no voy, o sea, yo no puedo esperar a que mi fantasía catastrófica se haga. Si me tengo que caer, pues del parapente, pues me caigo. Pero pues uno no, o sea, uno no puede estar esperando a que le quiten el miedo. Uno puede tener herramientas para quitar ese miedo, y para quitarle la fuerza a ese miedo es simplemente enfrentándolo. Ok. Dice Lulo 22, miedo a no hacer bien las cosas buscando la perfección. Hablemos de la perfección. Gracias. Me encanta que estén aquí, estén muy activos. ¿Qué es la perfección? La perfección es lo que creemos que nosotros debemos alcanzar Para satisfacer para satisfacer algo. supuestamente algo. Entonces, la perfección hay que quitarse de la mente en que no hay nada que esté perfecto, porque todo está en un proceso de aprendizaje. Entonces, lo que yo aprendí hoy puede ser que lo aprenda mañana de otra forma, porque voy a tener otras capacidades, otros talentos, otros dones, otras habilidades que me permitan atravesar lo que está pasando. ¿Cierto? Entonces, la perfección no existe. Hay que quitarnos de nuestra mente que El la perfección, concepto el social de concepto, perfección. exacto, hay un concepto social donde yo supuestamente tengo que ser perfecta en este live. Yo no me podría equivocar. A mí no se me podría olvidar algo. Aquí no se me puede ir la luz. Aquí no se me puede ir el internet. Todo puede pasar. Todo puede pasar, por más que yo lo intente, por más que intente controlarlo, pues definitivamente yo tengo que lo contrario a la perfección sería la vulnerabilidad. Yo tengo que ser lo suficientemente vulnerable a no ser perfecto y a mostrarme dentro de mi autenticidad y mi espontaneidad. Pues esto es lo que hay. Yo no puedo intentar ser otra cosa que yo no soy y que pues simplemente me está pasando dentro de este momento presente. Entonces, ese miedo a no hacer bien las cosas, eso es una raíz. Vamos a ir a esa raíz. Entonces, cuando uno le dicen en el colegio, tienes que hacer la A, así de esta forma, y nos ponen planas, ¿cierto? Entonces, la profesora, la maestra, intentando que tú lo hagas bien redondito y con el palito tal forma, entonces yo creo que yo tengo que hacer las cosas así. Si no las hago porque no recibo la recompensa de que mi profesora o mi maestra a mí me diga que sí está bien y que cómo me quedo pues de lindo, entonces el miedo es que ella me diga que todo está mal. Pero yo no tengo un proceso crítico de que realmente sí está bien o está mal, porque no nos enseñan eso. Nos están comparando. Nos están comparando. Si tú no lo haces así de esta forma, entonces lo estás haciendo mal. Pero ¿quién dice que está mal la forma? Porque lo que realmente nos deberían enseñar desde pequeños es un proceso autocrítico. No lo estoy haciendo como ella lo dice, pues estoy haciéndola así de esta forma y yo empiezo así, Y ¿sí? todo es un proceso. Claro, yo me acuerdo que cuando yo era una niña, estaba en el jardín y yo hacía la O al revés. O sea, yo no empezaba así, sino yo empezaba al contrario. Esto era un drama. O sea, yo viví el drama. No
así no tiene que ser así, de esta forma. Yo pensé que mi forma estaba mal. Mi forma estaba mal, entonces yo estaba buscando la perfección que ella pretendía ponerme. Bien. Pero no es de mi pensamiento autocrítico, pues sí es lo mismo. Pues si estoy escribiendo, o sea, si yo en ese momento, a mí me hubiesen dicho, pues es que la O es igual, ¿no? O sea, la O es un círculo, es una circunferencia. Dependiendo de cómo tú hagas el trazo, pues simplemente, pues es eso. Pero entonces, este miedo que ella tiene, el miedo a no ser bien las cosas, es porque nos hace falta procesos autocríticos, nos hace procesos venga, yo lo estudio, venga, yo lo miro, venga, como yo me cuestiono, venga, como yo no me entero de que supuestamente la perfección que me están diciendo, ¿será que sí es cierta? ¿Será que mi forma es la que de alguna manera a mí me puede apoyar? Este es el punto que nos deberíamos evaluar nosotros como humanos y como papás también para que nuestros hijos también puedan tener estos alcances de procesos autocríticos, de reorganizar, porque esto nos hace intolerantes a la frustración. Bueno, se me ocurre una pregunta que disrumpe todo el tema. Si yo hago la O así o la hago así, ¿afecta lo macro? No, ¿Afecta la frase? ¿Afecta el conocimiento que me quieren impartir? no, No. es una forma tuya. Porque tú tienes una manera de hacer las cosas, porque tú eres una humana con diferentes formas de hacer las cosas. ¿Sí? Bien. Eso es. Ahora, esta pregunta relacionada, ¿aceptación y frustración son lo mismo? No, no, definitivamente no. La aceptación es algo que definitivamente me va a conllevar a un proceso de adaptación. Pues ya está pasando, ya pasó, ¿cierto? La frustración está relacionada con la resignación. Y la resignación me da rabia, me da mal genio, me da como no puedo resistir que esto esté pasando en mi vida, ¿cierto? Entonces no es lo mismo. Yo puedo tener un proceso de aceptación. Me voy a mi accidente, a los que saben que yo tuve un accidente. Era totalmente inevitable no aceptarlo, pues ya me había pasado el accidente, estaba en un proceso demasiado importante. Lo tomé con aceptación y con procesos de adaptar. Ya no puedo hacer nada. Me toca estar en una unidad de cuidados intensivos. No puedo estar en mi casa. Me toca unas cirugías. Me toca hacerme una cantidad de cosas. ¿Qué puedo hacer? Pues yo tengo que aceptarlo y con el fin de adaptarme. ¿Cómo me puedo adaptar? ¿Cómo me puedo adaptar? Con resiliencia, con el reconocimiento de que hay algo que yo todo lo puedo hacer y todo lo puedo manejar como un proyecto. Yo lo vi como un proyecto, ¿cierto? Entonces, como que me pasó esto, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo salir de esta situación lo mejor que yo pueda de acuerdo a mis posibilidades y de acuerdo a mis herramientas? ¿Cierto? Entonces yo lo puedo ver desde un proceso de adaptación y aceptación. Cuando yo lo veo por la frustración, yo me resigno. Ya, tuve el accidente, O sea, pucha. transformas el evento, Claro, puede que sea similar, pero o lo puedes ver negativo o lo puedes ver positivo. Entonces la idea es transformar ese evento, esa información, para el beneficio de uno. claro, porque aunque el evento se puede ver negativo, claro, porque hay dolor, ¿cierto? Hay separación de mi familia, me tengo que exponer a varios procedimientos, pues uno no lo va a ver positivo, seamos honestos, uno va a ver como, ay no, pues, qué maravilla estar acá. Pero Pues si te no, quedas en esa visión negativa, lo haces te quedas en un mucho, hueco. claro, lo haces mucho más fuerte en ti. Entonces, hagámoslo con otro ejemplo. El que se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo, se quedó, entonces, ¿ahora qué va a hacer? Entonces, no sé, pues ya lo tiene que aceptar. Se quedó sin trabajo. No hay nada que hacer. Pues si no hay nada que hacer, ¿cómo puedo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo me voy a dirigir? ¿Cómo no me voy a entrar en esa tristeza, en la frustración, en el dolor, en la rabia, el jefe, la vaina? No, pues fue un capítulo que se cerró, que hay que cerrar el ciclo, que hay que tener un duelo, porque pues obviamente a quien le gusta perder el trabajo y entonces quedarse mal, ¿sí? Pero lo va a ver como un proyecto,
¿Cómo voy a hacer ese proyecto para conseguir un trabajo? ¿Cómo puedo generar un emprendimiento? ¿Qué herramientas tenga? ¿Cómo puedo buscarlo? Pero obviamente, pues tan fácil. Todo el mundo me va a decir, pues tan fácil, Tati. No, no, pues eso no es fácil porque se van a crear muchos miedos. Ok. Se van a crear esos miedos que me van a generar incertidumbres porque voy a hacer fantasías catastróficas en mi cabeza. Y entonces no voy a hacerlo y Se entonces me voy transforma. a quedar. Y entonces no te vas a quedar en eso si tú empiezas a transformarlo, si te empiezas a adaptar a la nueva situación. El proceso de adaptación lo tenemos todos, así como cuando estamos en un momento de frío, ¿cierto? Me voy a algo que está súper caluroso, pues yo tengo que adaptarme también a eso. Entonces, así como parece sencillo eso, así de sencillo también es un proceso de adaptación. Cuando uno está en una clínica, pues tiene un proceso de adaptación, me tengo que quedar acá y mientras esto, ¿qué puedo hacer para que mi estancia dentro de la clínica o qué puedo hacer para que mi momento tan complicado que tengo, porque a todos nos puede pasar algo. Yo, o sea, estoy totalmente segura que el 100% de los humanos nos pasan cosas y tiene que pasarnos. Es que uno no lo puede evitar, ni más falta que es que yo tenga que evitar las cosas y tengo que ser, y tengo que tener una vida perfecta, porque acuérdense que la perfección no existe. Existen Y, aprendizajes y todos somos vulnerables y a todos cualquier tipo somos de cosa. vulnerables, o sea, yo un momento a otro tuve un riesgo, pues yo no dije ese día voy a salir con la chimenea y entonces me voy a quemar. No, pues simplemente estaba pasando un momento y tenía que pasarlo. Pero de eso se los aseguro, que cuando uno acepta y uno tiene un proceso de adaptación, uno tiene unos procesos de aprendizaje absolutamente maravillosos que se te quitan la incertidumbre si no vives tu momento presente. Eso es lo que es realmente interesante en el proceso de aceptación y la frustración. Cuando reconozco la frustración, importante que tengamos en cuenta, la frustración nos va a llevar a la resignación, a la rabia, al odio, a la falta de empatía con uno mismo, porque lo hice, o yo no debía haber hecho eso, pues ya pasó, No hay nada que hacer. ya no hay nada que hacer, ya tuvo que haber pasado, ya te echaron del trabajo, ya te caíste, ya tuviste un accidente, pues eso pasó y está bien, hay que tener esa empatía, hay que decir, bueno, tal vez lo puedo hacer mejor, ¿qué puedo hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo puedo tener herramientas para continuar adelante con una nueva actitud? No hay por qué avergonzarse de las cosas que nos pasan, porque las cosas que nos pasan, pues simplemente están ahí, simplemente para mostrarnos algo, para que tú veas lo valiente que eres de Claro. transformarte. Dice Juan Manuel, hacer el duelo, limpiarse los raspones, aprender y empezar a buscar otra oportunidad. Exacto. Y agradecer. Exacto. Hay que agradecerlo, hay que agradecerle al jefe que me echó. Hay que agradecer a ese que me hace la vida imposible, a ese que me ha dicho De que todo yo se soy aprende. fea, a ese que me ha dicho que tú cómo hablas de feo, a ese que me ha criticado, a ese que me ha juzgado, a ese error que cometí. Oiga, yo también he cometido muchos errores. Y están bien. O sea, a mí no me hace mala ni me hace buena cometer un error. Eso hace parte de poderme aceptar, de poderme adaptar y poder continuar con mi camino evolutivo, porque estamos finalmente dentro del camino evolutivo. Así como aprendo de ustedes, yo también, ustedes aprenden pues de mí y todos nos damos aportes. Importante tener en cuenta en el aporte de lo que me da un evento. Y la conciencia colectiva va mejorando. ¿A qué te refieres? Tú aprendes, yo aprendo, todos aprendemos. Todos aprendemos, claro, porque yo no puedo esperar que el otro aprenda si yo no lo tengo claro. Eso. ¿Cómo afectan nuestros miedos en las relaciones que tenemos? En todo. El vínculo con las relaciones, por lo general, están puestos con el miedo al abandono, el miedo a la soledad, la codependencia, ¿sí? Entonces, yo tengo codependencia de mi pareja, entonces voy a tener celos, ¿cierto? Entonces, los celos, porque alguien me lo va a quitar. Entonces, yo empiezo a generarles codependencias. Yo creo que la otra persona tiene algo que yo no tengo, ¿sí? Entonces, o que esa persona, si se va, yo no voy a poder hacer algo, ¿sí? Entonces, yo voy a generar vínculos en base al miedo.
en base a la codependencia, en base en que yo no quiero tener ese dolor si esa persona no está. O si esta persona yo le digo algo, entonces yo he encontrado mucho en que uno a veces no dice las cosas por miedo a que el otro me critique o me juzgue o que me deje de hablar. Entonces uno se queda callado y uno no dice nada y entonces uno deja que uno le digan cosas y que no sé qué y dice más por el miedo a que me rechacen, a que me digan. Entonces A no pertenecer. nos volvimos hipócritas, seamos honestos, nos volvimos hipócritas. Entonces como que ahí de aquí me tengo que presentar linda, entonces yo no tengo que decir nada, nada que te llegue a afectar, porque si no, pues entonces yo te voy a caer mal. ¿Y qué pasa si caemos mal? ¿Qué pasa si el otro me deja de hablar? ¿Qué pasa si el otro se consigue otro? Pues sencillamente no está dentro de mi momento pues de vida, algo que me está o sea, enseñando más allá de lo que es evidente. Porque yo creo que es que lo único que me está enseñando es que yo esté sola. No, es que no que estés sola. Es que tú puedes. Es que tú puedes estar sola. Es que tú puedes edificarte solo. Es que tú puedes tener muchas cosas, muchos talentos. Tú puedes volver a empezar. Siempre sale el sol todos los días. Yo siempre digo que cuando yo termino un día y que pues bueno, así como tengo días lindos, maravillosos, también tengo el día lindo y maravilloso con un gran reto. Y el reto es como que, bueno, me voy a acostar a dormir, ya cayó la luna, ok, mañana tiene que salir el sol y mañana tiene que solucionarse de alguna manera otra cosa. Y espero que mi creatividad me dé para poder solucionar algo, porque todos los días sale el sol. Entonces, el miedo al vínculo, el miedo a las relaciones te quita la creatividad. Te quita la creatividad en que, pues bueno, pues si no funcionó esto, si yo no dije esto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo? Entonces, eso nos genera miedo al rechazo, a que no soy lo suficiente, el miedo en los hombres cuando los rechazan o cuando les dicen que no, entonces se les quita la hombría, el miedo a no ser hombres porque les dijeron que no, ¿sí? Entonces pues no, pues es que tú no necesitas un sí para seguir siendo hombre. Sí, es que es exactamente eso. Bueno, o sea, el tema es demasiado amplio. Recuerden que las preguntas que aquí, pues ustedes me hacen, yo hago las respuestas, pero digamos como que estos son temas demasiado amplios que posiblemente estos los convirtamos como en una cosa mucho más especial y esto, ¿vale? Aquí hay otra, Nico. Dice Patty, yo tuve miedo a salir al mundo. Pati, explícame eso un poquito, entendí. Yo tuve miedo a salir al mundo. ¿Cuándo? ¿Cuando naciste, Pati? ¿O cuando te Cuando vas a mostrar sus trabajar o talentos, a tal vez. demostrar el talento tuyo? Bueno, yo lo puedo entender como un talento, puede ser, como el miedo a exponerse en algo que es diferente, puede ser. No sé si tú me lo quieras ampliar un poquito, Pati. Me encantaría que tú me lo dijeras. Bueno, mientras tanto te hago otra pregunta. ¿Cómo liberarse del miedo sin que se convierta en frustración? Ya has hablado bastante del tema, pero ¿Cómo liberarse del miedo sin que se convierta en frustración? Es que si tienes miedo, pues vas a tener frustración, pero yo quiero hablar de la frustración. Hablemos un poco, espérate. ¿qué es la frustración? Patti dice, de las situaciones vividas me dio miedo a volver a mostrar. Chévere, gracias, Patti. Entonces, mira lo que a ella le pasó. Ella tiene miedo porque de alguna manera su mente creó una idea de que cuando sale al mundo o que Le cuando va mal. hace algo le va a ir mal. Ella creó en su mente, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene un registro, que ese registro cree que lo va a volver a repetir y que por eso no se lanza, ¿cierto? Hay algo que yo ya aprendí, bueno, yo tengo bastantes empresarios acá y me encanta escucharlos, es porque ellos dicen, fracasé una vez más, pero ellos lo dicen, o sea, esto es como que, bueno, perdí $15,000 en una hora y yo me quedo así como, ah, ok. Bueno, pero aprendí de esto, aquello, no sé qué. Voy a volver a invertir 20,000. O sea, ni siquiera voy a invertir 5. Va a volver 20. ¿Por qué? Aquí hay que hacer un por qué. ¿Tú por qué crees? ¿Ustedes qué creen que por qué? Porque sencillamente tuvo un traspiés, algo aprendió, se dio cuenta que de pronto fue muy prematura la decisión o algo, la transformó, aprendió
Y sin miedo, porque pues que, porque lo usó a su favor. ¿sí? O sea, era como, pues aprendí, bueno, perdí 15.000, pero lo usé a mi favor porque pude comprender esto. Si yo no hubiese invertido eso, pues no hubiese tenido ahorita la capacidad para poder decir, me voy con 20.000. Y muy seguramente si invirtió 15.000, antes había invertido 10.000, 5.000 y había ganado algunas veces. Sí, Y si pierde una vez, no quiere decir que siempre va a perder. exacto. Entonces, los grandes empresarios, los grandes han tenido que tener fracasos y no fracasos como desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el yo soy lo peor que me puedo pasar, sino desde la empatía. Aquí es importante tener empatía con uno mismo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo empatía conmigo de que, perdóneme la expresión que voy a decir, la cagué, jue madre, ¿sí? Pues que tengo que aprender de ahí. ¿Y cómo me vuelvo a mostrar? ¿Sí? Entonces, voy a decir algo. Yo me estrellé hace unos años con mi hija dentro. Mi hija tendría aproximadamente como un año, eso fue ya hace bastante. Y yo tenía un miedo de volver a manejar, o sea, no se puede imaginar, yo decía, no, Dios mío, porque era la culpa de que es que imagínense que yo iba con mi mamá, iba con mi hija, y a lo mejor yo me pasé en eso de semáforo en rojo, y como voy de bruta, y entonces es que no sé qué, es que yo no me merezco, prácticamente, yo me estaba autocastigando todo el tiempo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo me iba a volver a montar a un carro, pues yo simplemente estaba pensando exactamente lo mismo, porque yo tenía miedo a la exposición, lo mismo que dice Patty. Entonces tiene una miedo a una exposición porque como ya me pasó algo, pero yo no me puedo quedar ahí, sino yo tengo que volver a intentarlo muchísimas veces. Tal vez me puedo volver a estrellar o tal vez me pueda pasar otra cosa, otra vez, ¿O no? o no necesariamente me tiene que pasar, pero yo tengo que irme como una página en blanco porque yo misma escribo mi historia, que es muy importante. Algo que yo he aprendido es que, pues si yo hoy escribí esta historia que yo misma hice, porque es que yo creo mi propia realidad, pues ¿cómo la voy a volver a reescribir mañana? ¿Sí? Pues si yo quiero que No otra vez formas. pase, que yo me estrelle, pues voy a tener la tendencia a que me estrelle. Pero si yo no lo voy a hacer, pues posiblemente voy a generar nuevas informaciones. Y es lo que dice Juan Manuel, si no se hace, se queda con el miedo. No, y se queda con las ganas. Yo le diría, no se queden con las ganas. No hay nada mejor como que dicen, bueno, pues por lo menos lo intenté y me caí, lo hice, yo qué sé, ¿sí? No se queden con las ganas. Yo no me quedé con las ganas de estar con ustedes en un live. Yo siempre soñaba, yo como tan chévere como todo el mundo lo hace. Ay, esa vieja como lo hace espontáneo y libre, yo qué sé. Y ¿será que yo voy a hacer igual? Pues me quedé en el cajón mucho tiempo y dije, bueno, ¿y qué es lo peor que me puede pasar? Pues tuve la experiencia y digo, está como chévere hablar con la gente, está chévere compartir, está chévere en que me vean que soy una humana con 280 errores y que me puedo equivocar y que puedo aprender de ustedes y que ustedes a mí todos los días me edifican. No se queden con las ganas, no se queden con ese miedo, no se queden con esa sensación de esa culpa, de ese castigo, de ese dolor para que ustedes se puedan edificar. Entonces vamos, Patti, vamos, Juan, Manuel, vamos todos a seguir transitando esta vida sin miedo. A que pues el miedo existe, pero yo lo enfrento, camino, me caigo, vuelvo y me levanto, me raspo, me sobo, tengo heridas, me expongo a la herida y así de esa manera yo la sano. Perfecto. Eh, ¿El miedo es una emoción útil o perjudicial? Me parece útil. A mí me parece útil. Hay muchas informaciones y hay muchos libros realmente que la gente dice que pues el miedo es perjudicial, ¿no? Pero es que a través del miedo yo como, ¿sí? Yo sobrevivo. Entonces el miedo, si yo lo sé manejar, yo lo puedo usar a mi favor, Es porque eso, el miedo me impulsa. transformarlo y Lo usarlo. transformo y lo uso a mi favor. ¿Sí? Entonces, pues puede ser que no lo haga bien al principio, pero puede ser que yo me puedo perfeccionar y puedo seguir aprendiendo y puedo seguir siendo. Y pues bueno, pues esto es lo que hay, ¿sí? Desde mi vulnerabilidad, desde mi poca perfección y pues no hay búsqueda de eso, ¿no? Entonces, hay algo que yo entendí y que yo me vi así. Yo decía, en busca de la perfección y yo me vi dentro de una ruedita de los hámster, donde nunca nada es perfecto, nunca nada es suficiente y la sigo buscando, la sigo buscando, la sigo Trabaje, buscando. trabaje, trabaje, Trabajé, trabajé, y no trabajé pasa por nada. una perfección, me escondo con ese miedo y no hago nada. Y no veo las cosas lindas que realmente hacen parte de esta vida. Ok. Bueno, Tati,
No respondimos ni la mitad de las preguntas, pero pues ya Oh el my tiempo sí God. nos da. Ok. Eh, para cerrar, no sé, tipsitos o algo de recomendación para este tema del miedo y después pues terminaremos con otras preguntas. Bueno, les doy mil y millones de gracias porque están acá. Por favor, si ustedes creen que este contenido les puede ayudar a alguien o les pueden compartir este contenido, por favor háganlo. Me encantaría que alguien se pueda beneficiar pues de esto. Sé que me han dejado muchas preguntas y desde mi más profundo entendimiento voy a hacer la segunda parte. Sí, señora, Sí. sí, vamos a hacer otra parte, porque mi idea es que entre todos nos construyamos, que todos podamos construir una nueva conciencia, porque todos somos uno, que empecemos a construir una conciencia de armonía, de aceptación, de un buen logro, de un reconocimiento a lo que nosotros somos en verdadero amor, ¿vale? Entonces, bueno, tips, vamos a hablar de que superar el miedo sin volverse emocionalmente inestable se puede y es posible. ¿Cómo lo podríamos llegar a generar? Primero, lo que yo les dije, el autoconocimiento. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué me hace que yo tenga? La gente puede tener procesos de autosanación solitos, y a mí me parece que eso está bien. Pero si definitivamente pues se les sale pues de las manos, pues obviamente hay terapeutas que los pueden acompañar para poder encontrar ese origen y para que podamos encontrar esa herida y podemos facilitarles para que ustedes puedan entrar a la herida, porque yo no puedo hacer nada que ustedes no entren en esa herida, tienen que entrarla. Y qué emociones desencadenan o qué pensamientos desencadenan en base a ese miedo. ¿Listo? Eso uno. Lo segundo es investigar por qué crees que lo tienes. Entonces puede ser que ni siquiera sea tuyo. Por ejemplo, yo hace poquito le pregunté a mi hija que por qué ella tenía miedo a las arañas y me dijo, no lo sé. Yo dije, bueno, ¿y a quién has escuchado que tiene miedo a las arañas? Bueno, creo que a una amiga. Entonces hay que identificar, puede que suene tonto, No, pero pero realmente existen eso miedos pasa. Las que las películas, la películas, sociedad, los medios de comunicación, todo nos mete miedo. nos mete miedo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto no va en contra de la compañía de seguros. Yo tengo un seguro de vida, yo tengo un seguro de accidentes, yo tengo un seguro, ¿sí? Ok, pero realmente, si yo escucho todo eso, está basado en unos miedos que posiblemente me no pasaban nada. A mí nada de eso me ha pasado, pero pues yo necesito prevenir, ¿sí? Eso no está mal, pero lo que está mal es que yo me estanque y crea que eso me vaya a pasar, ¿vale? Eh, yo diría que el miedo tiene que verse como desde una parte constructiva, desde la parte, digamos, como no desde el cómo soy de bruta, sino como muy empático. O como es que yo soy, como soy de miedosa y es que yo no puedo, los demás sí pueden, como dejarse de comparar que el otro sí puede y yo no, eso es algo como que es súper clave también. Dejar de Eh, ver lo negativo y aprender de ese miedo. exacto, exacto. La otra cosa puede ser hablarlo, decirlo. Hay gente que nadie dice como que, no, es que yo le tengo un miedo atroz a esto, pero yo no le digo nada porque qué tal que se me borre. ¿Qué pasa? Pues si tienes miedo, tienes miedo. ¿Sí? Por ejemplo, un niño hace poquito me dijo, no, yo no fui capaz de decirle delante de todo el mundo que yo tenía miedo a irme en un bus porque yo una vez me hice chichi en un bus y tenía miedo de subirme al bus, y entonces no sé qué, y entonces yo no pedí el baño porque hasta que se fueran a borrar. ¿Y qué pasa? Pues eso fue lo que te pasó a ti. Y eso no hay nada de mal, pues necesito ir al baño, necesito hacer esto. Es que yo alguna vez, pues, o sea, no avergonzarnos, lo que dice acá, debemos ser compasivos con nosotros mismos. Nosotros somos los primeros en criticarnos, en juzgarnos y demás, ¿vale? Bueno, las técnicas de respiración, relajación, eso también como que es importante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que yo voy a hacer como un live donde yo pueda decir, mire, yo he hecho esto, cuando yo tengo tanto miedo como que yo respiro, yo me centro, respiro 5, 10 veces, no me paro de ahí hasta que yo no pare, hasta que yo no haga las 10 veces, me pongo a escribir, el escribir también a ti te ayuda a traducir ese miedo que tienes en tu cabeza y tu fantasía y lo pones en un
cuaderno. Bueno, eso es como lo que... Bueno, la otra es exposición gradual, enfrenta tus miedos, porque ya acababa de decir. Eh, Establece metas realistas, como que, ay, es que el miedo, puedes hacer cosas, supongamos me voy a tirar del bungee jumping, no sé qué, pero ni siquiera has intentado hacer otras cosas que no tengan tanta altura. Entonces, sé Camino una meta rodadero y así. realista, Claro. vamos a un rodadero, vamos a esto. Hay que darle el tiempo a nuestro cerebro a que codifique nuevas formas, porque él está muy concentrado en que es una sola forma. Entonces, hay que hacerlo como gradualmente. Bueno, no sé, creo que eso sería como lo de esto. No, yo no creo, no sé si tú tengas que decir algo más. No, sí Chévere estaría que tú nos bien. compartas algo. Pues también, paralelo a lo que dices de técnicas de relajación y todo eso, pues estar tranquilo, o sea, tener hábitos saludables, qué sé yo, un deporte, ejercicio, no sé. Bueno, el deporte nos Todo eso ayuda hace que uno esté bastante, concentrado claro. en lo realmente importante y no perdiendo el tiempo en Ok, miedos que nos desgastan. ok. Bueno, podemos seguir hablando como de esos tips. Los puedo empezar empezar a ampliar en la parte 2, puede ser, de este live de los miedos. Si tienen preguntas, por favor, ustedes saben que a mí me encantan sus preguntas, yo aprendo y así nos enriquecemos todos. Bueno, entonces ya me Igualmente, despido. las preguntas que hagan pendientes, más las Las que sigan vamos a hacer, llegando, o sea, ténganlo por con esta seguro que las dinámica se vamos a responden. resolver. A todos, muchas gracias por su compañía. Recuerden que los quiero muchísimo. Gracias por ayudarme a crecer. Gracias por ayudarme a ser vulnerable, a creer en mí y a enfrentar mis miedos también. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Chao, chao.